Muy buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Qué alegría es que podemos una vez más, a través de este medio, estar juntos para el estudio bíblico. Realmente esto es un milagro de la ciencia, por así llamarlo, ¿no? Que a través de estos medios podemos llegar hasta su casa y juntos estudiar la Biblia. Pero esto no es un milagro, es un, es un desarrollo de la ciencia, de la tecnología, y por eso, pues, podemos tener esta interacción, pero estamos viendo los milagros de Jesús, lo sorprendente de nuestro Dios, el creador de los cielos, de la tierra, el que nos formó, nos hizo, y el que además de ser nuestro creador, es nuestro Salvador. Salvación que compró con su propia sangre derramada en la cruz del Calvario, a precio de sangre. Él logró para sí un pueblo que él mismo santificó y separó, él mismo predestinó para sí, y que un día vendrá para llevar lo que es suyo. Así que vamos a regocijarnos, vamos a alegrarnos, vamos a estar muy contentos, vamos a estar tratando acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo como un milagro maravilloso de la expresión del gran amor de nuestro Dios, que no quiere que nadie se pierda, pero que todos procedan al arrepentimiento. Este acontecimiento que se celebra siempre en la Navidad, ¿no? El Salvador que vino a salvarnos, pero muchas veces por desconocimiento, por tradición, por religiosidad, se celebra exactamente de la manera contraria a como debe celebrarse, en familia, con alegría, con gozo, en comunión y en adoración al Creador y Salvador nuestro, quien vino a librarnos de nuestras borracheras, orgías, pecado y todo lo que complace a la carne, pero que es pecaminoso y que después deja dolor y tristeza. Pero bueno, vamos a estar en este tema maravilloso. Antes vamos a una hermosa melodía. Vamos a adorar a Dios por medio de esta hermoso cántico para nuestro Dios. En un pesebre el Salvador nació, aquel a quien llamamos Emmanuel, cumpliendo la promesa de una virgen nació, aquel a quien llamamos Emmanuel. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es. Cantan ángeles, santo, canta la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Bien, después de esta hermosa melodía, entonces, hermanos queridos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que hable a nuestra vida, que nos ministre, que nos ayude a estar receptivos y que también luego podamos compartir estas verdades que vamos aprendiendo. Hay mucha confusión hoy en día. Mira, pregúntele a alguien acerca del nacimiento de Jesús. Pregúntele a las nuevas generaciones, no saben acerca del nacimiento de Jesús, de este milagro glorioso. Entonces hay que compartir lo que aprendemos. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este espacio, por este medio, este recurso que tú nos facilitas para poder llegar hasta la casa de nuestros queridos suscriptores
y de cualquier persona que en cualquier momento pueda ver este video, Señor. Ministra nuestras vidas, habla nuestro corazón, ayúdanos al crecimiento espiritual. Permita, Padre Celestial, que nosotros podamos ser oidores hacedores, Señor, retenedores de la palabra, meditando en ella de día y de noche, y que luego podamos compartirla. Tú que nos has sacado de tinieblas a luz, con el fin de que nosotros podamos compartir las verdades de Jesucristo nuestro Señor. Te suplico, Padre, que también aquellas personas que por primera vez van a escuchar un mensaje como esto, como este, puedan acercarse con reverencia al trono de la gracia para poder obtener esta salvación tan grande que tú ofreces a la humanidad entera, porque tú no quieres que nadie se pierda. Tu gran amor tiene la capacidad de acoger al mundo entero. Tú has muerto por el mundo entero, porque naciste para cumplir ese propósito. Por eso te ruego que este mensaje traiga salvación a aquellos que estarán atentos a este mensaje. Y, Señor, concédame hablar con fidelidad, ceñido a la verdad, sin... Padre, concédame esa gracia por el Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de el milagro precioso, de uno de los milagros más grandes en la historia de la Biblia, que tiene que ver con el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesús. Y para eso vamos a apoyarnos un poco en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Así que los invito para que vamos juntos a Lucas capítulo 1 y voy a hacer lectura del versículo 26 hasta el 38. ¿Ya tiene allí en casita la Biblia abierta? Bueno, si no la tiene, anote por allí para que luego pueda hacer esta lectura. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth. Ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué hermoso relato de este gran acontecimiento. El Creador se hace una criatura. El Señor, Dios Todopoderoso, del cual las escrituras mismas dicen que los cielos de los cielos, no solamente la galaxia aquí, la galaxia, la Vía Láctea, sino los cielos de los cielos no le pueden contener, se hace hombre. Qué maravilloso. Toda la creación es un milagro. Dios hizo todo lo que se ve de lo que no se ve. Así que si vemos una pequeña ave o un gran mamífero,
un árbol frutal o lo que quiera que podamos observar, es un milagro del Dios creador, porque Él todo lo hizo de lo que no se veía. Luego el hombre, Dios le permite entender un poco la lógica con que Él creó las cosas, el diseño lógico que llevan, porque nuestro Dios tiene una forma de crear las cosas para que ellas subsistan, para que ellas se desarrollen, para que ellas se mantengan en el orden que Él estableció. Y cuando algo se sale de esa comprensión de las cosas como Dios las creó y le permite al hombre comprender, entonces es cuando llamamos algo sobrenatural. Pero todo es obra de Dios, todo es obra de Dios. Entonces aquí, por eso se habla de que llega un día en la historia de la humanidad, acerca del ángel Gabriel, cómo es enviado por Dios a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón. Cuando habla acá de que está desposada, es que está comprometida, no está casada, está ya en un compromiso formal de matrimonio. Estos compromisos ya prácticamente no se podían romper. Para romperse ya prácticamente había que hacer un divorcio, aunque no se hubiera consumado, por supuesto, el matrimonio, porque solo se podía consumar después del matrimonio que se hacía ya público en esa ceremonia que se hacía, ¿no? Donde le asistía el representante de Dios para formalizar esa relación. Ella aún no se había casado, digamos, en estos términos, pero ya estaba comprometida y en ese estado de estar apenas en compromiso con José, es que viene el ángel y le dice, allí, salve muy favorecida, el Señor es contigo y que tú eres bendita entre las mujeres, una mujer que se supo conservar, una mujer que guardó su pureza sexual y ella cuando le ve se turba y el ángel le dice, mira María, tú vas a concebir y vas a dar a luz un hijo y le vas a poner por nombre Jesús. Y le da estas cualidades de Jesús. Dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, su nombre va a ser Jesús y el Señor Dios le dará el trono de David, su reino, su padre, el cual va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre. Entonces María le dice al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, es decir, ella está sorprendida, ella entiende que el proceso normal para la fecundación, para que ella quede en gestación, pues que se consuma el matrimonio, que ella tenga una relación sexual y que entonces, pues ahí es lógico, es esperable que ella quede en estado de embarazo. Pero ella dice, no sé cómo puede ser esto, yo no he tenido relación con hombre alguno. Y es ahí cuando el ángel le dice, María, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es tan importante, hermanos queridos. Es tan importante porque esto se sale de lo natural. Y hablamos de lo natural, es de lo natural cuando Dios estableció esas normas, ¿sí? Cuando dijo a Adán y Eva, fructificad y multiplicados, y sobre eso hay algo natural establecido por Dios, pero acá María dice, ¿cómo puede ser esto? Yo no he tenido contacto con ningún hombre. Y este es el milagro, hermanos queridos, el milagro sorprendente es que una virgen en ese estado de virginidad, no por in vitro, no tiene que ver nada la ciencia aquí, sino que, como ya lo leímos, porque el Altísimo vendría sobre ella, el Espíritu Santo, la sombra del Omnipotente estaría sobre María para que de una manera sobrenatural ella quedara en estado de embarazo. Y luego vemos a esta santa mujer admirada y no cuestionando la palabra de Dios. Ella no cuestiona al ángel, no le dice, no, pero yo no entiendo esto, para mí esto no tiene lógica, esto no tiene sentido, yo no creo esto. Ella dice sencillamente, hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Hermanos, qué importante es cuando leemos la Biblia, los hechos sobrenaturales del Señor, todo lo que Él hizo, porque Jesús
es un ser sobrenatural, porque siendo hombre se hizo, perdón, siendo Dios se hizo hombre. Y como Dios en ese cuerpo humano, en esa naturaleza humana, realizó una serie de milagros sorprendentes, señales y prodigios para que nosotros los seres humanos entendiéramos el cumplimiento profético. Todo se conforme estaba escrito. Así que lo hermoso es que este nacimiento ya había sido profetizado por el Señor. No fue algo que sucedió y de repente tratamos de acuadrar cosas y de darle un tinte, un matiz sobrenatural como para darle un realce a esta historia. No, 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 no. Eso hacen los hombres con sus líderes políticos y demás celebridades para darle más realce. Pero acá Dios mismo está dando un relato de los acontecimientos fidelignos, tal como sucedieron. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer al leer las escrituras, así como María sin cuestionar, hágase con tu sierva conforme lo has dicho. Nosotros tenemos que creer de la misma manera todo el relato bíblico porque nosotros somos bibliocéntricos y porque hoy en día cada uno de nosotros somos un testigo fideligno de, de que realmente la vida de Jesús fue una existencia real. Dios se hizo hombre y todo el que en él crea tiene una nueva naturaleza, pasa a ser hecho hijo de Dios. Las cosas viejas pasan y nosotros podemos dar testimonio que cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, empezó un proceso renovador en nosotros. Algo empezó a revolucionarse adentro, ¿sí? Eso no pasa por creer en cualquier otra celebridad. Usted no empieza a ser un pintor porque cree en algún gran artista. Usted no pasa a ser un gran poeta simplemente por creer en la existencia de un poeta. Pero cuando creemos en Jesucristo, en su existencia, en la profecía cumplida en Él, Dios nos da una nueva naturaleza, empieza a transformar y hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos queridos, esta profecía fue narrada desde el comienzo. En Génesis ya el Señor había dado para el hombre pues una palabra acerca de este santo ser. Cuando leemos en Génesis 3:15, después de que el hombre pecó y que Dios está preguntando para Adán y para Eva y luego cuestiona a la serpiente, no lo cuestiona, sino que con él habla enfáticamente y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. De parte de María vendría con el tiempo una simiente, no, no habla como de muchas simientes, sino una donde no tendría que haber la simiente del hombre, es de la simiente de la mujer. Por eso era tan importante lo que estaba aconteciendo allí en Belén, conforme a todo lo que estaba escrito, que el Mesías nacería en Belén, que sería de la casa de David. Todo eso, no vamos a ver todos esos textos, pero todo eso que está aconteciendo allí tiene que ver con este relato desde el génesis de todas las cosas. Jesús había dicho que iba a poner enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La simiente de Satanás, como Jesús le dijo a algunos líderes religiosos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Son aquellos que rechazan a Jesús y juntamente con Satanás se levantan contra todo lo que tiene que ver con Dios. Y la simiente de la mujer, que es la simiente, esa simiente tiene que ver con el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el gran milagro, que el Creador se vuelva una criatura o se tome un cuerpo de criatura para venir a salvar a sus criaturas. Esto estaba ya planificado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía este plan de salvarnos. Jesús podía cumplir esta profecía al ser biológicamente hijo de una mujer, no con intervención de hombre, sino solamente
de la mujer. Y esto para que pudiera cumplirse la profecía también que más tarde se daría a través de Isaías. En Isaías capítulo 7, 14 leemos, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Mire lo que nos está diciendo Isaías inspirado por el Espíritu Santo. Isaías no podría hablar esto, ni se le ocurriría en su mente hablar de algo tan imposible como que una virgen concebirá. Esto viene de la mente de Dios. Y Dios nos está revelando algo para que nosotros creamos que todo lo que aconteció es real. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. Esta es una señal milagrosa, sorprendente. Una virgen, que una mujer conciba y dé a luz un hijo, pues no tiene nada de sobrenatural, es normal. Esperamos que una mujer que tiene una relación con un hombre tenga un hijo, pero no fue así en el caso de esta señal. La señal es precisamente lo sorprendente y milagroso de que una virgen conciba y dé a luz un hijo. Esto, desde el punto de vista de la ciencia, no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene explicación. De hecho, nunca ha sucedido. Nunca se ha hablado de una mujer que quede en embarazo sin tener la intervención directa o indirecta, o mejor, directa por tener el acto sexual o indirecta en el sentido de hacer algo in vitro y a través de la ciencia fecundar y luego teniendo mucho cuidado con el himen, pues allí implantar este óvulo fecundado. Nunca, nunca jamás y nunca se va a presentar excepto esto, esta señal. Es la gran señal de que Emanuel, que significa Dios con nosotros, se haría presente aquí naciendo como un corderito. ¿Dónde nacen los corderos? En un establo, allí en las afueras. Es la más sencilla, humilde, como nacería por allí un corderito, porque él sería el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando los ángeles anunciaron a los pastores de esas buenas nuevas de gran gozo que era para todo el pueblo, que ha nacido en Belén un niño, ellos después, sorprendidos por todo lo que escucharon, dijeron, vamos pues a ver esto que ha acontecido. Y la señal era que este santo ser lo encontrarían envuelto en pañales. ¿Acostado en dónde? ¿En una cuna real? ¿En un palacio? No, allí en un pesebre, envuelto en pañales, allí en un pesebre. Hoy para nosotros pesebre suena muy romántico, muy bonito, festivo, celebración, pero el pesebre y un establo no es el lugar para que una mujer dé a luz a un niño. Podría ser que suceda en algunos casos extremos, a veces hasta nace un niño en la calle, pero el creador, el Dios de todo el universo, naciendo en un pesebre. Lo sorprendente es que Dios se haya hecho hombre, al que no le pueden contener los cielos de los cielos, se haya encarnado, haya tomado un cuerpo humano para venir a salvarnos. Jesús nació de una mujer virgen, de una mujer virgen. Esto entonces realmente solamente corresponde al poder de Dios. Ya lo leímos ahí en Lucas capítulo 1:37, cuando el Señor decía para María a través del ángel, porque para Dios no hay nada imposible. O sea, para el hombre es imposible, pero no para Dios. Esto no es fantasía, esto no es un cuento de hadas, esto no tiene nada que ver con un maquillaje para darle más relevancia a este acontecimiento. Esto es un hecho real y que fue anunciado cientos de años antes. No es escrito, puede ser que no fue tanto en el tiempo, pero ya en la eternidad ya había sido ya calculado todo esto y dicho a través de Moisés lo que aconteció en los inicios, en el génesis de la historia de la humanidad, que la simiente de la mujer heriría a Satanás. Satanás heriría a la simiente, es decir, a Jesús en el calcañal. De hecho, le crucificaron y le mataron, pero luego él resucitó y aplastaría la cabeza de Satanás. Le aplastaría la cabeza en una derrota total, aunque él aún
está por ahí moviéndose como león rugiente, pero está esperando el juicio eterno que vendrá sobre él, el peso de todas aquellas personas que rehusaron creer en Jesús a causa del engaño de Satanás será sobre Satanás porque él estará en la parte más profunda del fondo del infierno. Entonces podemos ver que eh, este santo ser que fue concebido no por hombre, sino por el Espíritu Santo, lleva la imagen misma de Dios. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el creador haciéndose criatura, pero esa criatura lleva la imagen del Dios invisible. Él lleva todo lo invisible de su eterno poder y deidad, se hacen en él visibles. Él es Dios hecho hombre, manifestando, aunque con algunas limitaciones, porque se despojó de su gloria, pero él manifiesta la imagen del Dios invisible, en lugar de llevar la imagen del primer Adán, ¿no? Que él es pecaminoso, a través de él llegó la muerte, eso es lo que vemos en Génesis 5:3, cuando leemos, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este no es su primer hijo, sabemos que primero están Caín y Abel, pero luego de algunos sucesos se habla acerca de que a la edad de 130 años engendra un hijo, Adán, a su semejanza. Es para resaltar que de Adán solo viene semejanza de pecado, no de Dios. Por eso no fue engendrado por hombre, ni por voluntad de hombre, ni voluntad de carne. Dios fue engendrado por Jesús, fue engendrado por voluntad de Dios. Si José hubiera sido su padre, pues Jesús solamente sería un hombre más. Su muerte no sería significativa y seguramente no hubiera habido resurrección. Es decir, estaríamos todavía perdidos en nuestros delitos y pecados y seríamos dignos de toda conmiseración, porque no tenemos un evangelio. Evangelios son buenas nuevas de salvación. Pero he aquí que Jesús nació de la Virgen, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó victorioso. El milagro glorioso de la resurrección de Cristo, que será el próximo milagro que veremos. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hablando de Jesús, el verbo encarnado. Él estaba en el principio, no en el principio mejor dicho, la Biblia dice, en el principio de la creación de todas las cosas, Él ya existía, Él es coigual con el Padre. Él es Dios, Él era en el principio, el verbo ya existía y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto tiene que ver con la Trinidad. La Trinidad es parte fundamental de la doctrina apostólica, aunque la palabra no se menciona, pero está narrada en muchos textos, por ejemplo, en esto. Entonces Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, ya estaba en el principio. Y por eso hablamos de los milagros de Jesús, porque aunque el Padre dijo, ¿quién irá por nosotros? Está hablando la Trinidad. ¿Quiénes somos nosotros? La Trinidad. Y el Hijo dice, heme aquí, envíame a mí. Y todo esto tiene que ver con la Trinidad. Es un milagro de la Trinidad. Jesús está involucrado al hacerse hombre allí, en ese pequeño embrión que se desarrolla en el vientre de María. Es un milagro sorprendente que ese santo ser contiene todo lo invisible de Dios, esa imagen de Dios. Entonces acá vemos que María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto es para recalcar que su nacimiento es virginal, que no tuvo que ver José nada con esto, ni ningún hombre. Algunos dicen, por ejemplo, los escribas y fariseos y sacerdotes de la época de Jesús decían, nosotros no somos hijos de fornicación, haciendo referencia a que María hubiera tenido una relación
matrimonial y ellos decían, nosotros sí no somos hijos de fornicación. Pero esa es una calumnia, es una mentira de aquellos que se rehúsan creer en Jesús como Dios y al rehusarlo, verlo como quien es Él, rehúsan al Salvador. Es decir, permanecen en sus pecados, están muertos en sus delitos y pecados. Mateo 1, 18 y 20 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, escuchen, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido el Espíritu Santo. ¿Quién es el Padre? Dios, a través del Espíritu Santo, que es Dios. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mire qué bonito. Una concordancia completa con todas las profecías. Esto no es algo simplemente que no que se va adornando con el paso de los sucesos, no, esto va encuadrando con todos las profecías dadas. Es decir, esto sucede para que se cumpla lo que fue dicho por el profeta. Dios anticipadamente ya nos lo había narrado para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. José, como era un hombre justo, seguramente había escuchado el relato de María, sentía un temor de Dios y no se atrevía a mandar un juicio directo sobre María, así que al no tener una forma de acusarla y teniendo cierta capacidad de seguramente de juzgar que María hablaba seguramente con sinceridad, él prefiere irse secretamente. Al hacerlo, seguramente hubieran podido acusar a José, seguramente violó a María y ahora se pisó, pero no. Y el corazón de José, que era un hombre justo, entonces recibe una visita celestial y le dice, José, no temas. Ahora él tiene un convencimiento y vemos también esa fe de José. Él entonces hace caso al ángel, según las instrucciones de Dios le da, y él recibe a María por mujer, pero dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. No la conoció. Lucas 1, 34 y 35, que ya lo habíamos leído, dice que entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María, pues, María entiende lo que el ángel está diciendo. María dice, bueno, yo no he tenido una relación alguna con un hombre, no. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Y es ahí donde el ángel le recalca que ese santo ser es el Hijo de Dios. Hermano, qué bonito milagro, qué maravilloso. Cada vez que celebremos Navidad, recordemos, estamos celebrando el milagro de que Jesús, Dios, Emanuel, haya venido al mundo a visitar al pecador y no vino con ostentación de lujos y cortes celestiales. Vino naciendo en un humilde pesebre para estar al alcance de cada pecador. Y aún en su ministerio llegó hasta los lugares más bajos, llegando a los sepulcros, allí donde estaban esos endemoniados gadarenos, y de una manera providencial, veamos que no hay condición en la que se encuentre el hombre que no pueda ser rescatado por nuestro Salvador. Esos dos endemoniados, en la condición más paupérrima, baja en la que se puede concebir que esté un ser humano, allí Jesús le fue necesario llegar para decir, tengo poder para salvar a cualquiera que el Padre me entregue. Qué bonito. Sí que hay salvación para ti, porque Jesús, el Hijo de Dios, vino. Si alguien que no ha escuchado este mensaje o lo ha escuchado pero no ha tomado una decisión, es hora de entregarle el corazón a Cristo el Salvador. Romanos capítulo 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque él nació milagrosamente por obra y gracia del Espíritu en una mujer, para que fuera de la simiente de una mujer, nació no sin ninguna relación con el pecado, porque en cuanto a Adán, todos son pecadores. Acá lo dice claro. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Y a través de la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres. Pero mire lo que dice Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado. Mire, hablando de Jesús. Primero, Romanos 5:12 dice que todos, por cuanto todos pecaron, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán. Ahora en el postrer Adán, de este postrer Adán se dice por el cual no hizo pecado, es decir, hablando de Jesús. Jesús no cometió ningún pecado, ni siquiera se halló engaño en su boca. La lengua es un miembro pequeño y difícil de ser refrenado, pero no se encontró engaño en su boca. Qué bonito, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo? El mensaje de Cristo es el mensaje puro y santo del cielo para traer al mundo a los pies del Salvador. Jesús no habló por su propia cuenta. Él habló lo que oyó hablar del Padre, lo que escuchó del Padre. Y del Padre, ¿qué escuchó? Que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hoy es un llamado de salvación. Jesús, el Salvador del mundo, el que nació en un humilde pesebre, es nada menos que Emmanuel, el creador del universo, que vino a sacrificar su vida para que tú y yo podamos tener salvación. En él no hubo engaño, en él no hubo pecado. Juan lo testificó de esta manera en primera de Juan 3:5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Vean lo que está afirmando aquí Juan. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Su visita a este mundo, su venida a este mundo, específico, concreto, definido. Él vino a desarrollar el plan de la salvación. Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Qué es lo que trae muerte? ¿Qué es lo que trae condenación? ¿Qué es lo que trae separación del hombre para con Dios? El pecado. Y Él apareció. Él apareció porque antes estaba arriba. Nosotros entramos a la existencia. Él vino y apareció en la historia de la humanidad para para quitar nuestros pecados. Cada vez que celebremos Navidad, recordemos, no celebremos de la manera incorrecta, en la borrachera, en el desorden. Ese es el pecado del cual Él vino para quitar. ¿Ve? ¿Y en Él qué es lo que no hay? Lo dice ahí 1 Juan 3:5. ¿Qué es lo que no hay en Jesús? Pecado. ¿Por qué? Porque Él no es hijo de hombre, para que mienta ni para que se arrepienta, y ni siquiera hay engaño en su boca. Si Jesús hubiera sido hijo de hombre, pues realmente Él hubiera pecado y el mundo permanecería en sus pecados, pero Él es el Hijo de Dios. Y pues Jesús, al ser sin pecado, vino a ser el sacrificio perfecto para la salvación del pecado del mundo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ese que nació humildemente, milagrosamente en un pesebre, es el que vino a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Gálatas capítulo 4, 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué maravilloso! Todo lo que tiene que ver con Jesús es un milagro. Él vino en el cumplimiento del tiempo y volverá en el cumplimiento del tiempo. Ni un momento antes, ni uno después, ni un instante. Y en el momento, día, hora, minuto, segundo, definido por Dios, en ese cumplimiento del tiempo,
Dios hizo que apareciera en la historia de la humanidad el Hijo de una manera milagrosa, nacido de mujer, nacido bajo la ley, con un propósito, para que nos redimiera, para que nos comprara a través de su sangre. A nosotros que estábamos bajo la ley que trae condenación, porque la ley dice no matarás, no codiciarás, no hablarás falso testimonio. Esa ley es perfecta, es pura. Dice qué es lo que produce pecado, pero nosotros encontramos en la posición de que somos transgresores de la ley. Nosotros estábamos bajo la maldición de ser transgresores de la ley a fin de que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Qué bonito, ¿no le da la gloria a Dios por eso? Tú que ya le has entregado tu corazón a Cristo, gózate y regocíjate en el Señor. Jesús dijo en Lucas capítulo 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Con qué propósito nació allí milagrosamente en el pesebre? ¿Con qué propósito hizo cada milagro, señal y prodigio? ¿Con qué propósito abrió los ojos de los ciegos y destapó los oídos de los sordos e hizo andar a los paralíticos y enderezó esas piernas chuecas y inclusive a los mancos les dio ese miembro completo y desató la ligadura e hizo hablar a los mudos e inclusive resucitó a los muertos con el propósito de manifestar que Él es el Hijo de Dios y que tiene poder y autoridad para perdonar pecados y darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios por creer en Él. Pero si Cristo hubiera sido un pecador, pues nosotros no podríamos hablar de salvación, porque la muerte, la consecuencia del pecado es muerte. Si Jesús hubiera tenido siquiera una mala palabra, hubiera muerto a causa del pecado, de la ley, condena. No hablará falso testimonio contra tu hermano. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. De la abundancia del corazón, ¿qué hace la boca? De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso el Padre solo habló, el Hijo solo habló de lo que oyó el Padre, porque en su corazón oraba el Padre. Y nosotros ahora como nuevas criaturas tenemos que tener en cuenta todo esto. En 2 Corintios 5:21 leemos, porque al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Hermanos, Jesús nació no de simiente de carne, de hombre, sí de mujer, pero por obra y gracia del Espíritu Santo, Él no conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Por nosotros fue cargado con todos nuestros pecados. Él literalmente cargó, él sintió la vergüenza de nuestro pecado. Él no podía levantar su cara o lo que le agobiaba tanto allí en Getsemaní era sentir toda la vergüenza de nuestro pecado. ¿Cómo te has sentido después de que has mentido, de que has hecho algo indebido? ¿Cómo llegas a casa después de que has defraudado al cónyuge o como vivíamos anteriormente? Uno quiere evadir una mirada directa, uno siente vergüenza, temor, miedo. Todo eso, pero multiplicado por todos los seres humanos que han vivido en la historia, Jesús lo sintió. Y sintió esa separación de Dios con el Padre, de Él con el Padre. Por eso decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque por causa de nuestro pecado. Dios tenía que darle la espalda al que nació humilde, sin pecado, sin relación con el pecado, que no hubo engaño en su boca. Él fue cargado con nuestro pecado para de esta manera hacernos, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. Él ya pagó con nuestros delitos y pecados. Entonces, todo esto nos hace ver que Jesús es un personaje único. No es un hombre cualquiera. Se hizo hombre, pero nunca dejó de ser Dios, ni siquiera cuando era un pequeño embrión. Fue Dios todo el tiempo, en la eternidad y hasta la eternidad. Un día estaremos con Él eternamente porque nos hemos acercado a Él, hemos creído en Él. Y por eso insisto a cualquiera que está allí y no le ha entregado su corazón a Cristo,
Tienes que acudir urgentemente a Él porque si no, la consecuencia del pecado es la muerte, separación eterna del hombre con Dios, el lago de fuego, el infierno. Es un lugar real, verdadero. Jesús lo aclaró en sus enseñanzas. Dijo de algunas ciudades que que más tolerable sería el juicio para algunas naciones que para aquellas que habían visto los milagros de Jesús. Es decir, va a haber un juicio de aquel que se hizo humilde, que nació humilde en un pesebre, en un nacimiento sobrenatural y que murió sobrenaturalmente porque él fue sin pecado y no podía morir, pero él murió a causa de nuestro pecado, pero resucitó victorioso para asegurarnos que su victoria es total, contundente, y aquel que fue herido en el calcañal resucitó victorioso para darnos salvación y vida eterna. Entrégale hoy tu corazón a Cristo. Iglesia, fortalezcámonos en estas verdades. En los tiempos navideños y en todos los días de nuestra vida, celebremos con júbilo que Jesús es el Señor. No permitamos que ninguna ocasión sea la ocasión para un poco de desenfreno, de entrega a las pasiones, de ocasión para el pecado. Nunca jamás acontezca eso. Por el contrario, busquemos cada día más del Señor y vivamos como es digno de los hijos de Dios. Esta naturaleza única y milagrosa de nuestro Dios perduró durante toda su vida acá en la tierra. Ni aún en su muerte hubo, en los momentos de mayor agonía, hubo pecado. ¿Sabe qué salió de los labios de Jesús en los momentos más críticos? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Refiriéndose muy particularmente, en primera instancia, pienso, a los soldados que le vituperaban, que le escarnecían y que le martirizaban, pero a toda la humanidad que, engañada por la traición, la religión y por las formas festivas y pecaminosas, viven una vida desordenada. Pidámosle a Dios que nos ayude. Su nacimiento entonces fue un milagro. Su ministerio público nos muestra que su vida consistió en dar evidencias milagrosas de que Él es Dios. Jesús vivió su vida desde su niñez, desde su concepción hasta su muerte, sin pecado. Este es un hecho milagroso, porque fue concebido sin pecado, no tuvo relación con el pecado, pero fue probado en todo y permaneció sin pecado. Nuestro Salvador es santo, santo, santo. Como dice una canción, santo en el sepulcro, santo resurrección. Él está listo para recibirnos. Y entonces, hermanos queridos, si Jesús nació de una virgen, entonces realmente toda la profecía se ha cumplido. Hay una invitación. Jesús sigue llamando a la puerta de aquellos que no le han recibido. Jesús sigue haciendo una invitación a la iglesia para que estemos preparados, porque ya no hay más señales. Bienaventurados los que sin ver creen. Ya todo está escrito. A nosotros lo único que nos falta es aceptar toda esta enseñanza, esta doctrina, asimilarla, darle gracias a Dios por el nacimiento, la vida, la obra, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Eso lo leemos en primera de Tito, capítulo 2:5. O sea que, mire, solo hay un Dios y un mediador, está coiguales, Dios con el mediador. Esto solo Dios lo hace con alguien que es igual a Él, ponerse en la misma condición. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre, quien nació de esta mujer que fue santificada al haber creído y decir, el Señor ha mirado la bajeza de su sierva, hágase conforme a su Salvador, porque hágase conforme a su voluntad, porque ella se vio necesitada de su Salvador. Lucas 1:38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María no conocía este plan. María, cuando lo recibió con fe, y ella dijo, bueno, acá está la sierva,
No sé, subió por allá, no es que yo soy la madre de Dios, la sierva. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Esto es entregarnos a la voluntad de Dios. Dios no quiere que seamos salvos, perdón, Dios no quiere que nos perdamos, sino que seamos salvos por medio de Jesucristo. Entonces Jesús nació para morir por nosotros, llevando el castigo de nuestros pecados, luego de vivir una vida perfecta en nuestro lugar, de manera que ahora nosotros podamos ser salvos por medio de la fe puesta en Él, como dice Romanos 3, 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, el que nació en el pesebre, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, el que fue sacrificado, para manifestar su justicia. Es decir, cuando el Señor nos salva, no nos salva caprichosamente o por simpatía o por soborno o por nada. Él nos salva por los méritos de su Hijo Jesucristo cuando ponemos nuestra fe en Él a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quiénes son justificados? Los que creen en él y todo lo que concierne a su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Y leemos aquí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, el que nació milagrosamente, humildemente, despojado de su gloria sin ser glorioso, se despojó a sí mismo, no, es decir, no sin dejar de ser Dios para poder tener un contacto con la humanidad y traernos esta salvación tan hermosa. Alabemos a Dios y démosle gracias. Fortalezcamos nuestra fe en la medida que hacemos la lectura bíblica. Leamos la Biblia no de una manera casual, no es un libro más. Meditemos en ella de día y de noche y pidámosle al Espíritu Santo que nos afirme la doctrina en nuestro corazón, que podamos ser retenedores de la palabra y hacedores de la voluntad de Dios, para que seamos bendecidos y Él nos prospere en este camino de la fe cristiana. Él nos va a prosperar para que podamos correr esta buena carrera y pelear esta buena batalla de la fe. Dios está con su iglesia y Dios está haciendo un llamado a los que aún no le han entregado su corazón. Padre bueno, te damos muchas gracias por este tiempo hermoso que hemos tenido para el estudio bíblico. Te alabamos y te bendecimos. Hoy celebramos con alegría, Señor, este precioso milagro que conforme a las escrituras los judíos esperaban, pero que no comprendieron y rechazaron al santo. Pero a través de su desobediencia, tú has traído salvación para todas las naciones, en todos los rincones de la tierra. Y luego, Señor, tú traerás a esta nación a la obediencia y muchos se volverán a ti. Hoy rogamos para que más hombres y mujeres alrededor del mundo se vuelvan a ti de todo corazón. Crean en todos estos acontecimientos bíblicos, porque evidencias se siguen presentando de tu divinidad. Cada vez que un hombre se arrepiente, se vuelve a Dios y algo novedoso empieza a suceder en ese hombre que era violento, borracho, de esa mujer que era desordenada, entregada a pasiones y deseos de la carne. Y después de que se vuelven a Dios, algo tan milagroso se sucede. Esa vida desordenada empieza a ponerse en orden su vocabulario, sus expresiones, sus hábitos, sus costumbres. Una nueva criatura. Cosas viejas quedan atrás y tú empiezas a hacer algo tan especial, tan lindo. Evidencia de que realmente tú eres el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Conceda, Señor, para aquellas personas que están viendo este vídeo, Señor, esta exposición de tu palabra, que vengan al arrepentimiento, que puedan experimentar el verdadero gozo de la vida,
porque ese gozo viene en el orden de Dios, que es nuestro, el que nos diseñó, nos formó, nos hizo, nos dio autoridad sobre todas las cosas, nos puso a sojuzgar, pero que el engaño de Satanás trajo desorden y un placer y un deleite pecaminoso que trae consecuencias funestas, hogares rotos, muertes, asesinatos tremendos por un día de desorden, por un momento de placer en las drogas, enfermedades venéreas, por el desorden sexual, tantas cosas. Señor, abre los ojos de las personas, confróntalas con su pecado y con la realidad del infierno para que ellos se vuelvan a ti y reciban con brazos abiertos esta invitación celestial de que vengan aquel que nació humilde en un pesebre, se sacrificó por nosotros cargando con nuestros pecados para darnos una salvación tan grande y que ha resucitado y está a la diestra de Dios Padre. Por favor, que la iglesia sea fortalecida y muchas almas, Señor, sean añadidas a la iglesia. Igual te ruego, Señor, para aquellos que tienen necesidades, angustias, enfermedades, Señor, suple, provee, sana, fortalece, Señor. Mira a los deprimidos. Mira, Señor, a las personas que están pasando por momentos de soledad. Mira, Señor, a esa hermano, esa hermanita nuestra que está en un lugar apartado, que pueda experimentar tu presencia. Y aún aquellos que están pasando por momentos de dolor y de angustia, la realidad de que tu palabra dice, yo no los dejaré huérfanos, yo no los dejaré solos, les prometo que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que esa realidad, esa promesa tuya, Señor, sea una verdad tangible, casi que tangible para cada hermano y cada hermana que está allí en un momento de angustia, de tristeza, de soledad, por ausencia de sus seres queridos, pero no tuya, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Un abrazo cálido. La gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes.